Bueno, muchas gracias por la presentación, pero sobre todo por la convocatoria, por invitarme a ser parte de este ciclo académico de movilidad y estación que es tan importante para formarnos, para compartir ideas, para poder llegar en definitiva a dar mejores soluciones a las personas con limitaciones en la movilidad. Y hoy estamos mirando este tema, que es cómo poder brindar recursos y distintas soluciones a usuarios que tienen necesidad de posicionamiento. Agradezco especialmente a los organizadores, que son el comité y la Universidad CES, por todo este esfuerzo y por darme la posibilidad de hoy compartir esto con todos ustedes. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en este tiempo que estemos aquí juntos, virtualmente, pero juntos en definitiva, en vivo? Vamos a estar hablando especialmente de estos tres temas, que tiene que ver con la postura, el posicionamiento, que está en el título de la charla, el por qué, el para qué, la dimensión terapéutica que tiene el cuidado del cuerpo y la facilitación del cuerpo, y en definitiva algunos aspectos, o por lo menos la introducción o la necesidad de contemplar el manejo y cuidado postural 24 horas. Bien. Entonces, nos encontramos acá hablando del cuerpo, ¿no? Y el primer pensamiento es, ¿por qué estamos acá hablando del cuerpo en relación a poder brindar o pensar soluciones para las personas con distintas necesidades? En realidad, del cuerpo estamos hablando porque toda función que nosotros pensemos como función activa o pasiva en la persona, tienen como interfaz o tienen que mediar a través del cuerpo. Desde lo que es una situación de descanso, en donde el cuerpo no está activo, necesitamos un cuerpo con disponibilidad para poder descansar bien, si no, no vamos a poder descansar bien. Lo mismo ocurre para situaciones en donde quizás no estemos usando activamente el cuerpo, como son estudiar, mirar una película, poder mirar cosas, como también aquellas en donde sí usamos activamente el cuerpo, como comer, estudiar o movernos, pintar, o una cantidad de listado de cosas que tenemos que hacer durante el día. Entonces, el cuerpo es nuestra interfaz, yo le digo, o es el medio por el cual nos va a permitir o no realizar todas las actividades de la vida diaria que incluye el descanso, las 24 horas del día. Entonces, este cuerpo tenemos que profundizar, y es lo que vamos a hacer hoy, cuáles son las dimensiones terapéuticas a las cuales tenemos que estar atentos para poder tener mejores resultados en el cuidado del cuerpo y en el manejo. En primer lugar, si vamos a hablar de posicionamiento, tenemos que empezar a adentrarnos en lo que es la postura. La postura, que viene del latín, que es positura, que justamente tiene que ver con colocar, con posicionar, con disponer, pero en realidad cuando estamos hablando de postura, estamos hablando de cuál es la relación de las distintas posiciones o de los distintos segmentos o las articulaciones del cuerpo y su correlación con las extremidades, del tronco con las extremidades y viceversa. Entonces, lo importante es, al punto que quiero hablar hoy de la postura, tiene que ver con que estamos hablando de relación de los segmentos entre sí. No estamos hablando, están estas figuras que puse acá por dos motivos. Uno es decir que no hay una postura, sino hay un cuerpo
que en la medida que permita poder tener relación entre cada uno de esos segmentos entre sí, nos va a permitir adoptar distintas posiciones, que cada una va a tener su postura, a poder cambiar de posición y por supuesto, y ahora nos vamos a adentrar un poco más, cómo la postura va a estar relacionada con la habilidad funcional. Pero entonces, al hablar de postura corporal, estamos hablando de relación de segmentos. Y para que haya relación de segmentos, tiene que estar esa posibilidad, ¿no? Que mucho tiene que ver con las partes blandas, como vamos a ir ahora. Entonces, nosotros tenemos que considerar al cuerpo, y esta es parte de la invitación de esta charla, de la necesidad de considerar al cuerpo en las dos dimensiones del cuerpo. Una es la dimensión activa, está este play encendido, y otra es la dimensión pasiva. Vamos a ir tratando de analizar estas dos dimensiones y cómo una interdepende de la otra y dónde ocurre, en qué momento de esto ocurre, o se profundiza lo que vamos a llamar distorsión de la forma del cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando de habilidad postural, sabemos, de habilidad postural o control de postura, sabemos que esta habilidad postural va a anteceder al movimiento, es decir, el movimiento va a tener una dependencia de esa habilidad postural. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, si vemos la imagen de la izquierda, este movimiento que está haciendo la persona de levantar los brazos, flexionar las rodillas y mantenerlas flexionadas, va a depender directamente de su habilidad postural, no de que pueda doblar sus rodillas. Las rodillas las puede doblar, pero si no tiene esta habilidad postural, no va a poder hacerlo de esta manera. Lo mismo ocurre con esta bailarina, que tiene este mínimo contacto con el piso, una tremenda habilidad postural en su cuerpo que le permite realizar este movimiento casi perfecto. Pero lo que me gusta marcar acá es esta relación directa que hay entre la posibilidad de ejecutar un movimiento con la habilidad postural. Y tenemos que seguir profundizando este aspecto activo del cuerpo, que es esta habilidad postural, es una parte activa del cuerpo, pero la habilidad postural, si bien facilitaba el movimiento, está basada en una postura, en qué relación van a tener los segmentos corporales entre sí para poder sostener esa habilidad postural. ¿Y de qué? Entonces, acá miremos en esta foto y vamos a tener que reconocer la importancia que tiene para esta joven la base de apoyo sobre la cual este centro de gravedad se empieza a organizar con una base de apoyo. Empieza a organizar su capacidad o su habilidad postural y en la medida que las herramientas o los recursos de control postural se vayan, el cerebro va llamando a estos recursos y allí empieza a usar, en la medida que no estén los recursos correctos, en este caso los grupos musculares que tienen que sostener esta columna para dar toda la habilidad postural, empieza a llamar a lo que nosotros llamamos compensaciones. ¿Para qué? ¿Por qué está este brazo levantado, este hombro tirado para adelante, la cabeza sosteniéndose de un costado? Todas estas flechas, las rodillas juntas, todas estas flechas tienen que ver con compensaciones. ¿Para qué? Para poder sostener el centro de la gravedad sobre la base de apoyo.
también podemos reconocer aquí otro aspecto muy importante, que es el efecto de la gravedad, que va a ser nuestro desafío, y esto lo vamos a profundizar un poquito más. Entonces, para mirar esta dimensión activa, dinámica, activa del cuerpo, tenemos que comprender una relación que existe entre tres elementos, que es la postura, la relación que los segmentos pueden tener entre sí, la gravedad y la superficie de contacto. ¿Cuál es la diferencia para esta habilidad postural de este niño en la foto de la izquierda y en la foto de la derecha? La diferencia es cómo este niño puede organizarse, en este caso facilitado, por supuesto, pero cómo esta mano está facilitando que el niño se pueda organizar en la superficie de contacto. Obviamente por herramientas que él propias no tiene, la posibilidad de descargar peso allí con esta facilitación le permite organizarse contra la superficie y realizar esta habilidad postural, que por supuesto vemos aquí una compensación también que ayuda a mantener esa habilidad postural. En cuanto esa organización no es facilitada, el niño pierde su habilidad. De la misma manera, ¿cómo se conjuga esta relación que es postura, gravedad y superficie de contacto? En la medida que esta niña está apoyada sobre una superficie de contacto sobre la cual tiene que ejercer una presión para recibir la reacción al piso y empezar a organizarse desde las articulaciones inferiores para llegar al tronco inferior y pelvis, no está esa habilidad, en esta superficie de contacto le es insuficiente para organizarse. Con ayuda, ella puede organizar, porque le están sosteniendo justamente la relación entre segmentos, es decir, le están ayudando desde la postura para poder organizarse y ya mejorar mucho su habilidad postural, que sigue requiriendo de alguna ayuda extra con los miembros superiores. Entonces, de esta manera, sabemos que la gravedad empieza a ser amiga y a poder manejarse dentro de y seguir construyendo esa habilidad. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos al poder comprender la dinámica de esta habilidad postural en la dimensión activa del cuerpo? Entonces, en postura decimos, ¿cómo están alineados esos segmentos corporales? ¿Cómo yo voy a poder usar la gravedad como amiga? Es decir, que la gravedad no me esté desafiando constantemente a caerme. Y con la superficie de contacto es la clave para poder organizarme a partir de ahí. Sin superficie de contacto, por lo menos en los inicios, digo por lo menos en los inicios, porque podemos ver bailarines muy avesados que han trabajado horas contra una superficie de contacto para organizar su cuerpo y para trabajar su habilidad postural para después no necesitarla. Pero el resto de nosotros, todos necesitamos organizarnos a partir de una superficie de contacto. Entonces, pensando en estos tres, que para lo activo, para el cuerpo activo, es una necesidad absoluta en términos de poder tener mejor eficiencia y mejor resultados en lo que va a luego ser la habilidad de movimiento, por primero la habilidad postural. Entonces, ¿qué necesitamos para conservar de la mejor manera estos tres elementos en lo que va a ser ese recurso de la habilidad de postura y de movimiento? Para la postura necesitamos longitud en los tejidos blandos, para poder lograr que la relación hombro arriba de cadera,
para que nosotros podamos lograr hombro arriba de cadera, necesitamos longitud de los tejidos blandos, es decir, que no aparezca la distorsión, que los tejidos blandos no estén contracturados, porque esto nos va a quitar la primer posibilidad de poder tener de la manera más eficiente una habilidad de postura y movimiento. Necesitamos esa relación, esa longitud, esa medida que me dan las partes blandas en primer lugar. Luego necesitamos que la gravedad sea amiga. ¿Cuándo una gravedad es amiga? Yo lo pongo en estos términos para decirlo de una manera amigable. Nosotros tenemos constantemente un diálogo abierto entre lo que es nuestro centro de gravedad y nuestro cerebro, que nos está constantemente pidiendo o le pregunta el cerebro al centro de gravedad una pregunta muy sencilla. ¿Te sentís cómodo y estable? Si la respuesta, entonces, de acuerdo al cuál es la respuesta, el cuerpo va a tener distintas reacciones. Si le dice que no, empieza a mandar, yo digo soldados, que son nuestros músculos, a sostenernos. Y ahí empiezan las compensaciones. ¿Y cuándo le va a decir que no estoy cómodo y estable? El centro de gravedad le va a decir que yo no estoy cómodo y estable en la medida que tenga a la gravedad, a la línea de gravedad, como una constante, como constante desafío, como constante acción. La gravedad es una fuerza, como constante acción a la cual yo le tengo que dar respuesta. En la medida que yo eso lo puedo evitar, la gravedad se convierte en amiga, porque sabemos que la gravedad nunca está anulada. La podemos poner de amiga o la podemos poner como un desafío constante para ser atendido por nuestro cerebro. Y es un diálogo primario. Yo no le puedo decir al cerebro, no lo puedo engañar desde mi centro de gravedad diciéndole estoy cómodo y estable. Es un diálogo abierto constante y lo tenemos que nosotros como profesionales que nos encargamos del posicionamiento, lo tenemos que resolver. Porque justamente la otra parte o la otra manera de buscar una solución a este diálogo abierto, ¿estás cómodo y estable? ¿Para qué? Para funcionar, para moverme, para lo que sea, ¿no? La necesidad de darle una respuesta inmediata es estás cómodo y estable. Entonces, la otra situación que tenemos es la superficie de contacto. La superficie de contacto, obviamente, nosotros acá vemos una superficie de contacto, podemos aumentar esa superficie de contacto y dar otra respuesta a ese diálogo. Entonces, resumiendo, Noringer habló, Whitman definió a la gravedad como un desafío, como una lucha, ¿no? Que tiene que ver con esto que les decía recién. Es un diálogo que no se cierra, constante expuesto a una fuerza y nuestro cuerpo responde a esa fuerza. Todo lo motor es respuesta, todo lo motor es respuesta. Y una de las cosas a la que respondemos es a la fuerza de la gravedad, entre otras cosas. Entonces, tenemos estos tres mismos elementos, la gravedad, que obvio que sabemos que viene del centro de la Tierra, pero acá la estoy poniendo como que nos tira para abajo, porque ese es el desafío. Para el cuerpo humano, la gravedad debería estar así representada, ¿no? Como que nos empuja, y nos genera una fuerza de reacción al piso, se llama, que es justamente cómo nos vamos a organizar con la superficie de contacto. Entonces acá tenemos los dos referentes. Y en el medio está nuestra postura, con o sin habilidad postural. Bien, entonces, venimos hablando de postura, ¿no? Y cuántas veces nosotros nos referimos a él no tiene una buena postura o tiene una buena postura.
Pero ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de tiene o no una buena, ¿no? Puse la palabra buena porque a veces estaría bueno si pensamos, ¿no? Atrás, ¿qué es buena postura, ¿no? ¿A qué nos referimos? Y básicamente todo lo que podemos pensar de qué es una buena postura está siempre entre estos tres elementos. La buena postura es aquella que nos va a facilitar la máxima funcionalidad. ¿eh? Está totalmente relacionada, lo veíamos desde el comienzo, la función motora, la función de movimiento, perdón, porque todo es tanto lo postural como lo de movimiento, entonces está muy relacionada la buena postura, obviamente, ella va a poder levantar este hombro, este brazo con este hombro en esta postura que en esta, ¿no? Entonces, la máxima funcionalidad me la da una buena postura. También una buena postura es aquella, y aplica para esta foto, en donde tengo el mínimo consumo de energía. Obviamente, como decíamos recién, el diálogo abierto entre el centro de masa y el cerebro en esta foto para esta niña y en esta es totalmente distinto en cuanto a consumo de energía, porque necesariamente aquí, que ya se está cayendo desde su superficie de contacto, el cerebro le está enviando una cantidad de recursos para sostenerse con este desafío que tiene y que además la postura que ha adquirido para no caerse y va a hacer todos los esfuerzos. Entonces, el consumo de energía es otra de las facilitaciones que da una buena postura, y esto tiene que ver, por supuesto, con poder permanecer en el tiempo y no generar. El otro tema de la postura es que la buena postura llamamos aquella que no va a causar daños secundarios a los sistemas del cuerpo. ¿eh? El permanecer mucho tiempo en esta postura causa daños, en esta no. Bien, entonces, esos son los tres principios de la buena postura que justamente nos lleva a pensar, el título de la charla era Talk cómo evaluar. is how to evaluate, and I would like to clarify Por ahí alguno pensaba que a le bit iba a because dar maybe someone thought I was una técnica going to maravillosa give de you base. a marvelous evaluation technique. But in this conference, I will be referring mostly to the need of giving the body the dimensions to evaluate both bodily dimensions in order not to lose posture and in order to find the best positioning to achieve postural ability. So, but when we talk about positioning, En relación a los tres objetivos que acabo de mencionar. mentioned to facilitate function, to reduce or to optimize the consumption of energy, and not to cause secondary harm to the body in any of its systems. Ni en ninguno de los otros también. Entonces aquí vamos con el posicionamiento. El por qué lo acabamos de decir, pero por supuesto nosotros somos todas personas que lo que nos interesa, acá tenemos un objetivo en común, todos los que estamos en esta charla, que siempre es que la persona sea más partícipe de su propia vida, ¿no? Y en comunidad, o sea, que pueda hacer más cosas para participar, tener el rol que quiere en su comunidad, ¿no? Ese es un objetivo que en cualquiera de los aspectos que estemos o roles que estemos trabajando, ese objetivo nos reúne a todos. Ahora, hablando desde el posicionamiento, justamente el para qué tiene que ver con todo esto que estamos diciendo tanto de los logros de habilidades como de la participación, de actividades y participación, ¿no? La participación social, favorecer la comunicación, como decía en el comienzo, el cuerpo es nuestra interfaz. Nosotros necesitamos
de un posicionamiento o de una postura, algunos con habilidad postural, algunos ayudados por el posicionamiento adaptado, pero la necesitamos ¿para qué? Para comunicarnos. Yo no puedo comunicarme si yo estoy con mi cabeza para abajo sin poder levantar los ojos, no voy a poder hacerlo. Lo mismo ocurre con la alimentación y con todo lo que tenga que ver con las actividades de la vida diaria y, cuando digo diaria, incluyo lo nocturno. Hay determinadas maneras que nos cuesta mucho dormir. Entonces, siempre pasa todo por el cuerpo y para eso está el posicionamiento adaptado como recurso. Miren esto que estamos diciendo, ¿no? De todo pasa por el cuerpo, y no sé si está bien expresado que pasa por el cuerpo, pero la pirámide de Maslow, que es una teoría psicológica que habla acerca de cómo se organiza la conducta para poder estar motivado y llegar a la escala más alta de una persona desde el punto de vista psicosocial, que es la autorrealización. Y esta teoría justamente dice que se da por escalones, y que realmente la construcción de un escalón sobre otro es el que te permite llegar a esta dimensión de autorrealización, en donde uno ya tiene una fuerza de impacto en su comunidad, tiene toda la parte creativa, pero ¿en qué se basa esta teoría? Se basa justamente en las necesidades del cuerpo. Dicen, si no tienen solucionado, por así decir, y quizás sea una palabra demasiado fuerte, solucionado, porque nadie tiene todo solucionado. Quiero decir, si no tienen potenciadas o llevadas a la mejor respuesta las condiciones del cuerpo, es mucho más difícil sobre ella construir aspectos que te dan la seguridad personal, que te permite relacionarte con otro, que te sientas valorado por otro y llegar a la autorrealización. Entonces, esta es otra manera de explicar por qué atender esta necesidad de posicionamiento, dar respuesta a las necesidades del cuerpo es algo sumamente importante para poder llegar a que la persona logre su máximo potencial y participación en la vida. Entonces, venimos hablando de la dimensión activa del cuerpo. Y justamente nos vamos a meter ahora a considerar y a tener en cuenta y poder incluirla. Acá está separada porque vamos a hablar de esta situación que es el descanso. Pero cuando digo incluirla, es siempre tener presente que el cuerpo tiene estas dos dimensiones. Y vamos a profundizar un poco conceptualmente qué es esta situación de descanso. Cuando hablo de descanso, estoy hablando de descanso, pero también de descanso en sentado. También de descanso en sentado. Por más cómoda que sea la silla de sentado en descanso, si nuestro cuerpo no tiene la forma apropiada o no permite, porque hemos perdido longitud de esos tejidos blandos, no permite la forma apropiada, no vamos a poder aprovechar esa silla. Es el cuerpo el que se va a moldar a la silla. Entonces, esto va a tener que ver, lo que vamos a hablar de acá en adelante un poco, es cómo cuidar esos tejidos blandos y cómo usar esas superficies de contacto para darle estabilidad y confort. Entonces, vamos directo al centro del punto del descanso. ¿Y qué novedad nos trae? El descanso está relacionado, o sea, nosotros generalmente pensamos
con el cuerpo está inactivo, no está haciendo nada, ¿no? Nada productivo o activo. Pero les cuento que están pasando muchas cosas en el cuerpo. ¿Y por qué? Porque la realidad que para distorsionar, para deformar un cuerpo humano, en este caso, pero a muchos de los otros cuerpos le pasa lo mismo, en este caso el cuerpo humano, necesitamos 3 ingredientes. 3 ingredientes, como resultado, esta torta que vemos acá es la deformidad. Y los ingredientes son postura habitual, gravedad y tiempo. La novedad es que estos ingredientes no aplican solo a las personas que tienen condición de salud neurológica. Esto es una fórmula que aplica a todos nuestros cuerpos. Todos nuestros cuerpos se van a distorsionar. Y todos se van a distorsionar con este mismo proceso, que es postura habitual, gravedad y tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo sin condición de salud neurológica con uno con condición de salud neurológica? Que en general la condición de salud neurológica, por sus impedimentos primarios, lleva directamente a la postura habitual, a través de las limitaciones en la movilidad. Cuando una persona tiene limitaciones en la movilidad, es decir, no se mueve donde quiere, como quiere, es decir, a mí me molesta un costado del cuerpo, me muevo para el otro y así voy buscando que no me termine doliendo tanto nada. Cuando uno no tiene esa habilidad, uno empieza de a poco a aumentar uno de estos ingredientes claves, que es la postura habitual. Entonces, la postura habitual en el tiempo va a ir llevándonos a que se adelanten estas distorsiones. Porque, como vuelvo a decir, no las evitamos del todo. Todos nuestros cuerpos se distorsionan. Y los adultos mayores son el ejemplo de eso, y algunos tendremos experiencias propias, quizás cuando empezamos a tener limitaciones en la movilidad temporariamente o lo que sea. Entonces, postura habitual y gravedad, ¿por qué? Ustedes piensen, vean la gravedad desde arriba, que le pongo una tabla a este niño que está empujándolo hacia abajo, porque la gravedad te empuja hacia abajo. ¿Hacia dónde va a seguir yendo esta cadera, estas rodillas, este tórax que está rotado, este tronco, con el tiempo? Tenemos una fuerza que cada día le sigue indicando el camino si lo dejamos en esta postura habitual, que es seguir profundizando esta distorsión en el tiempo. Entonces, comprendiendo el mecanismo de la distorsión para todos los cuerpos humanos, también quiero compartir ustedes cómo es que se produce este camino de la distorsión corporal en cualquier cuerpo. Entre personas con limitaciones en la movilidad, son personas que tienen una condición de salud que los lleva a tener, como decíamos al principio, compensaciones, porque empiezan a no poder moverse con todas sus variantes o las variabilidades. Luego empiezan a tener hábitos de postura y de movimiento, pero hábitos de postura se empiezan a instalar. Con los hábitos de postura ya empieza lo que se llama la adaptabilidad del tejido blando. Cuando digo tejido blando, me estoy refiriendo no solamente a músculos, es decir, a los músculos, ligamentos, por supuesto, pero pensar en los músculos la cantidad de tejidos blandos distintos que componen un músculo, como el tejido conectivo que va alrededor de cada fibra, como la fascia. Cada uno de esos tejidos blandos tiene distintos tiempos
de adaptabilidad, distintos tiempos en donde van a perder esa adaptabilidad. Generalmente la fibra no es lo primero, esto cualquiera de nosotros lo puede experimentar en un viaje en larga distancia, cuando la cabeza está caída a esas 6 horas que uno se quedó dormido y se olvidó el collar para proteger su cuello, y al día siguiente uno se levanta, después de esas 6 horas, y ya el tejido comenzó a adaptarse. No tengo una contractura, porque puedo estirar para un lado y para el otro, pero sí el tejido se empezó a adaptar, que con el tiempo, si yo permanezco más tiempo, ya esa adaptabilidad del tejido empieza a cambiar la longitud en cada uno de esos tejidos. Y allí ya son las contracturas, para que las contracturas me involucra deformidades, que me involucra, perdón, la parte esquelética que me lleva a deformidades. Este es el camino de la distorsión. Y cuando estoy diciendo camino, estoy diciendo que la deformidad es una complicación secundaria, es decir, que se va haciendo con el tiempo. Es un impedimento secundario, salvo que la condición de salud sea algo muy propio de la articulación, ¿no? Bien. Entonces, teniendo en mente esta receta para la distorsión, postura habitual, gravedad y tiempo, en esta dimensión de descanso del cuerpo, si uno piensa en esta dimensión de descanso, ¿cómo impacta? Acá ya tenemos otra palabra que es tiempo, reloj, 24, las 24 horas del día. ¿Cuánto tiempo el cuerpo está en descanso? Y la realidad que son muchísimas. Hay distintas maneras de llevarlo y esto es muy propio de cómo lo lleva cada uno, pero generalmente uno está sentado activo, y si es activo me refiero a estar usando los miembros superiores, la cabeza. Yo en este momento estoy en un sentado activo, porque estoy hablando, estoy haciendo como uso de mis manos, moviendo cosas. Ahora, sentado activo estamos generalmente no más de, como promedio, estoy hablando, obviamente cada esto es particular, 5 horas de sentado activo. Estamos 8 horas en sentado en descanso. Sentado en descanso le llamo a cuando estamos viendo televisión, compartiendo una charla, escuchando música, leyendo, muchas situaciones en donde estamos en lo que se llama sentado en descanso. Y mínimo, o deseablemente, por lo menos, estar 8 horas en acostado en descanso. Y la pregunta, para ponerla en el contexto que vivimos de las cuarentenas, según como la esté llevando cada país, pero la pandemia en general, si pensamos en nuestros cuerpos, en este tiempo en casa, cómo distribuimos el tiempo, seguramente todo lo que es el descanso, el cuerpo perdió mucha actividad o disminuyó sus momentos activos. Entonces, sabiendo que ese cuerpo en descanso, cómo sigue jugando estos ingredientes y cuánto tiempo tenemos para aprovechar de ese descanso para poder cuidar y proteger y retrasar o restaurar esa distorsión, que es una complicación secundaria. Entonces, nosotros, digo nosotros en el sentido de, yo me ubico en el rol de un terapeuta dentro de lo que es neurorehabilitación, que uno busca resultados, ¿no? Resultados que en general los resultados que uno busca están en esta área del cuerpo, en esta dimensión del cuerpo, el cuerpo activo, que logre más, y está muy bien. Hay que seguir profundizando cómo tener esos logros. Sin embargo, tenemos que considerar que el cuerpo en el descanso también es una situación, una dimensión terapéutica a considerar, porque en la medida que nosotros perdamos forma,
en la medida que nosotros perdamos forma corporal, vamos a perder también función en habilidad, tanto de postura como de movimiento. Y si ¿cuántas veces nosotros hemos puesto tanto énfasis en buscar soluciones, y las tenemos que seguir poniendo al sentado activo, sin quizás considerar o dimensionar cómo en el descanso se siguen construyendo, yo lo llamo resortes. El resorte ya empieza a partir de la contractura, ¿no? Cuando uno lo quiere volver, venimos acá, hacemos toda la evaluación del sentado, lo queremos enderezar y no se nos endereza por los resortes, por las contracturas. Estas contracturas se siguen formando y se siguen desarrollando en esta dimensión que es el descanso. Entonces, la dimensión terapéutica tiene que abarcar ambas dimensiones del cuerpo, ¿no? Y cuando estamos hablando de el descanso, a mí me gusta usar la palabra proteger, ¿no? Porque quizás uno ve, ¿no? O uno siente muchas veces, esto se siente como algo, vamos a atar el cuerpo, sostenerlo. Bueno, nada de eso es la propuesta en el manejo y cuidado postural 24 horas, sino sobre todo tiene que ver con cómo hacemos para poder proteger el cuerpo para que sus segmentos de una manera que me aseguran el cuidado de las partes blandas, en una situación neutra, para que después yo, cuando ese cuerpo quiera pasar al sentado, al parado, o lo quiero usar funcionalmente, la escápula que se deslice sobre la parrilla costal, para eso necesito estar erguida y necesito no perder forma. Entonces, como ven, son soportes no invasivos, acolchados, que permitan a la persona, sobre todo con esa superficie de contacto, permitirle al cuerpo organizarse de una manera cómoda para que a partir de ahí el cuerpo pueda descansar, que es lo que necesitamos a la noche, ¿no? Descansar realmente y relajar nuestro cuerpo. Yo esto lo puse porque justamente viendo esto y en este tiempo, ¿no? Que son todas personas que no conozco, pero que salían en las redes sociales, y bueno, y yo me preguntaba esto, ¿cómo está contemplada esta situación de descanso para algunas de las actividades? Acá claramente se quedó dormida, y fíjense casualmente, se queda dormida y ¿qué busca para poder realmente cerrarlo? Busca una superficie de contacto cómoda, para poder apoyar esa cabeza y a partir de ahí dormirme. Por supuesto, con su cuerpo no está de lo mejor cuidado y es una situación de descanso. Lo mismo cuando al ver una película, ninguno de nosotros creo que elegiría sentarse de esta manera para ver una película. Uno buscaría más esta situación, ¿no? De decir, me siento relajado. Y para alguien que tiene limitaciones en la movilidad, sobre todo que esté protegido y que no siga aumentando esas torsiones de la forma del cuerpo. Acá buscaron otro recurso, pero bueno, sus rodillitas para adentro, está, digamos, no se le está protegiendo en una situación en donde se puede proteger, porque el cuerpo no necesita estar activo, ni necesita, y que realmente si no lo protegemos, si no le damos soluciones para proteger ese cuerpo, el cuerpo sigue haciendo esfuerzos para sostenerse, innecesariamente porque la actividad es otra, cuerpo en descanso. Bien. Y esta relación que les decía antes, ¿no? La relación forma y función. Como voy de tiempo, la relación forma y función, tan importante. Si perdemos la forma, o sea, la función, el hecho de que este niño pueda estar mirando lo que ve, levantando el brazo en ese sentido,
depende de la forma. Cuando uno empieza a perder forma en el cuerpo, empieza a perder función. Entonces, recordemos que la forma, en el descanso podemos hacer mucho para cuidarla, para optimizar esa función que estamos trabajando. Entonces, esto, ¿no? Con las dimensiones del cuerpo tienen que ver con lo activo y con el descanso también. Camila, cualquier cosa vos me avisás, yo no tomé el tiempo, pero tengo bastante para compartir, sigo adelante, ustedes me van avisando si estoy mal con el tiempo. Bien, entonces, ¿cómo brindarle respuestas de posicionamiento? Las respuestas de posicionamiento siempre se las vamos a dar con recursos. Siempre van a estar, vamos a necesitar recursos, dispositivos, algo. ¿Para qué? Para adaptar la superficie de contacto. Entonces, esos recursos son tecnología. Pero me interesa muchísimo mostrar que esa tecnología o los recursos, esa tecnología de apoyo que estemos usando para el posicionamiento, siempre tienen que concordar con algo primario que es la persona y su entorno de uso. Esto está centrado en la persona y hay que concordar la tecnología con la persona, no la persona con la tecnología. Primero hay que mirar la persona y su entorno para de ahí tomar decisiones en cuanto a qué tecnología, a qué recursos de tecnología de apoyo son los que mejor van a servir. Pero esto es muy importante. Por más que ustedes quizás vean fotos con, uy, usó ese dispositivo, usó ese otro, lo usé para esa persona. Siempre se comienza por la persona y su entorno, para después concordarlo con la tecnología. Y no solo eso, sino que cuando nosotros damos respuesta de posicionamiento y de movilidad también, pero de posicionamiento y movilidad, o para cualquier uso de recursos dentro de lo que es lo que llamamos tecnología asistiva o tecnología de apoyo, que es un área de trabajo, siempre tiene que estar dentro de lo que llamamos los 4 pasos. No hay tecnología que se pueda aplicar y olvidarnos ya de cómo funciona. ¿Cuáles serían esos 4 pasos? Muy rápidamente pasados, digamos, los vamos a pasar de una manera rápida, quizás sin la profundidad que me encantaría hacer, pero sí para tener una noción de qué vamos viendo en cada paso. El primer paso es la evaluación y la selección. Entonces, como decimos, centrado en todo lo que tiene que ver con la persona y su contexto de uso. Es decir, nos va a interesar conocer qué es lo que le está pasando a este cuerpo, qué le pasa a este cuerpo en relación, por supuesto, a su pelvis. Acá estamos en el sentado, porque obviamente el manejo y cuidado postural 24 horas habla del acostado y del sentado, ¿no? Como miradas específicas, ¿no? No es que por hablar solo del acostado nos olvidamos del sentado. Hay que dar respuestas en las 2 dimensiones, en la dimensión activa y en la dimensión de descanso. Entonces, esto es lo que primero ponemos el foco, en todo lo que tiene que ver con la evaluación y la selección. A partir de ahí todavía ni idea ni estamos enfocando en cuál va a ser el recurso. Sí estamos conociendo al cuerpo. Ya para ir a la selección empezamos a pensar en qué, una vez que conocimos el cuerpo y las necesidades físicas, empezamos a pensar, porque nuestro arte en el posicionamiento está en la superficie de contacto, está en cómo vamos a poder sostener, que a veces con las manos nos sale muy bien, y decimos, bueno, ¿cómo podemos reemplazar eso? ¿Cómo le vamos a dar un reemplazo a ese sostén estable y cómodo que queremos brindarle? Y para eso
tenemos que considerar a la persona, en primer lugar, por supuesto, a la persona, pero tenemos que considerar las superficies que tenemos para poder desarrollar ese arte del posicionamiento, ¿no? La superficie inferior, por supuesto, en sentado, es la primordial. ¿Por qué es la primordial? Porque es donde se descarga la mayor cantidad de peso. En sentado hay solo dos superficies que están diseñadas para cargar peso. La inferior como primordial y la posterior como secundaria. La lateral y la anterior no son superficies en donde se descarga peso, son accesorios que en todo caso permiten recordarle al cuerpo que se quede en las superficies de contacto. La habilidad postural se construye haciendo carga de peso en la superficie de contacto. Es lo primero que queremos hacer y para eso tenemos que considerarla y ver qué respuesta. Entonces ahí recién llegamos en la selección, teniendo como primordial, y me quedé solo con esta, con la superficie inferior. Recuerden que los pies están dentro de lo que es superficie inferior. ¿Cómo vamos a desarrollar? Tuvo problemas en sus caderas, hay que desarrollar algo asimétrico en términos de contemplar ese rango que tiene en cadera. ¿Cómo vamos a permitir la inmersión de los isquiones para darle estabilidad a los muslos en el sentado? Recursos hay muchísimos, hay que conocerlos, hay que trabajar con los técnicos, hay que buscar esas soluciones, esa unión, esa concordancia entre la persona y la tecnología, y tomar nuestros roles como corresponden para poder brindar la mejor solución al usuario, por supuesto. Entonces, vemos estos cuerpos así, volviendo a las definiciones iniciales, esto no es una buena postura, no le permite, ambos están usando los brazos para sostenerse, es decir, no me permite optimizar la función en sentado es con los brazos y la cabeza, no me permite optimizar la función, no le estoy cuidando la forma del cuerpo, ni otras complicaciones, ni la piel, el órgano de la piel, y por supuesto no estoy maximizando su consumo de energía. Buscar estas respuestas para poder sí usar esta escápula que se tiene que desplazar sobre la parrilla costal. Bien, el segundo paso, no en la provisión de silla, estoy hablando en general de la tecnología asistiva, porque acá si no me quedaría la preparación del producto. Bien, el producto, tenemos que hacer un ajuste. Este es un chico y es el mismo día, estamos en distintos contextos porque fueron a otro lugar, pero es exactamente el mismo día, con 2 horas de diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo chico, el mismo recurso, la diferencia fue el ajuste. Ajuste de tamaño, ajuste de presiones, ajuste de superficies. El ajuste, el poder ajustar el dispositivo a la necesidad de la persona. Tenía recursos excelentes, mal ajustados. El entrenamiento para posicionado sentado y ni que hablar en acostado. En acostado el entrenamiento es un paso importantísimo, porque piensen que el que va a llevar adelante el posicionamiento en acostado es la familia. Entonces ahí entran nuevos actores al entrenamiento, que en realidad no son nuevos porque tenían que estar. A la familia hay que entrenarla en cómo usar la silla, en cómo cuidar la piel, ver qué presión están haciendo los isquiones, y cuidar que esté con una presión segura. O sea, la familia siempre se la entrenó, pero en este caso, si hablamos del posicionamiento en acostado, tiene que ver con ese entrenamiento fuerte y comprender el por qué y el para qué debería estar haciendo y llevando eso adelante. Y por último,
en esto, por último, en esto de que son los pasos, es el seguimiento. No hay provisión de equipamiento o de solución de posicionamiento, no estamos hablando de equipamiento, estamos hablando de darle una solución de posicionamiento a las personas con necesidades. No hay solución si no hay un seguimiento. Las condiciones cambian, hay deterioro, tanto del cuerpo como del equipamiento, entonces siempre el seguimiento es parte del... el otro día me dijeron cómo sacar esta raya y me olvidé. Perdón. No la hice yo, la hace algún participante, pero no sé cómo sacarla. Igual no nos interfiere en esto, sigamos adelante. Entonces, ya vamos llegando al final de esta charla y quiero hacer hincapié en esto que son las dimensiones del cuerpo, la dimensión activa y la dimensión de descanso, que la tomemos como un uno, como una dimensión terapéutica en sí, que podamos encontrar en primer lugar las similitudes, pero en segundo lugar, y esto es una novedad muy interesante, que es si nosotros hablamos de la distorsión del cuerpo en la situación de sentado, yo como digo, el sentado nos permite, en el posicionamiento, sostener lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Hay caderas luxadas, hay escoliosis, nos permite sostener lo que hay. ¿eh? De la mejor manera para poder, por supuesto, buscar la máxima funcionalidad. Sin embargo, el acostado, en esta posición supina, no sé si se llega a ver, pero acá hay soportes que están por abajo de lo que sería la sábana, estos soportes que le están dando como si tuviesen las manos, como si tuviesen muchas manos sosteniendo el cuerpo para que descanse, como un nido, como les ponen a los bebés el nido, justamente para, no lo hacen para atarlos, lo hacen para que estén más cómodos, para que a partir de allí se sientan más contenidos y no se despierten básicamente tan frecuentemente en el caso de los bebés. Entonces, pero la novedad, les decía, es o la posibilidad que nos da el acostado, que es de restaurar forma del cuerpo, además de prevenirla, por supuesto. ¿Por qué? Porque así como hablamos del camino de la distorsión, también tenemos que decir con esto de la adaptabilidad, ¿no? Que les dije, adaptabilidad del tejido, contractura, deformidad, también tenemos que decir que el tejido tiene la posibilidad de readaptarse a una nueva longitud. Lo sabremos cualquiera de nosotros que hemos estado con un yeso. Nos sacan el yeso, perdimos rango de movilidad y la vamos recuperando con el tiempo, haciendo cosas. Bueno, lo mismo pasa aquí. Pero ¿qué pasa? Esa posibilidad de ir readaptando ese tejido necesita tiempo. ¿Y dónde tenemos tiempo? ¿Y dónde tenemos estabilidad? En el acostado, durante la noche. Ir día a día consiguiendo, en primer lugar, frenar, porque además sabemos que si duerme de esta manera, cada día más esta rotación y esta ráfaga se va a ir profundizando, al igual que la escoliosis. Sabemos, hay tablas que nos muestran como lo rápido que progresa las opciones si no las protegemos. Bien. Esto habla, en este caso, es una persona que se le aplicó el manejo y cuidado postural 24 horas durante 2 años. Como les decía, piensen el cuerpo de esta persona, piensen a esta persona sentada en una silla. ¿Cómo se la imaginan? ¿Mirando hacia dónde? ¿Usando las manos o sin usarlas? ¿Cuánto tiempo aguanta en la silla? Y piensen la misma persona con este cuerpo y esta forma del cuerpo. Comparto muy rápidamente, algunos quizás ya lo hayan visto, esta es la historia de Tomás, ya para ir terminando, pero la historia de Tomás, que está en YouTube, es una persona de 40 años que vive en Australia y su terapeuta es Bas Hansen y nos comparte esta historia.
para relacionar y poder dar forma a todo lo que estuvimos hablando. Entonces, Tomás, esta era su posicionamiento nocturno, él dormía de esta manera, estaba sentado de esta manera que ven, y en la familia ya también preocupado de que no había perdido interés por la vida, cuando había sido una persona que tenía intereses de participación. La había perdido, obviamente con ese nivel de distorsión, la cabeza siempre puesta para ahí, no se la podía enderezar. Entonces a Tomás, a través de Van Hansen, entrenó al equipo de cuidadores y durante, acá están las fechas, como verán, pero yo acá se las resumo, de abril 2004 a abril 2005, se le fue solamente agregando a lo que venía haciendo el manejo y cuidado postural 24 horas en la situación de descanso en acostado. Vamos viendo como en un comienzo, ustedes pueden ver aquí toda esa distorsión en su tronco del lado derecho, las rodillas están mirando para ese lado, la cabeza para ese lado, como en 2 años y de manera muy gradual, el tejido se fue adaptando para poder lograr la posición que ven en el extremo derecho. A los 42 años, es decir, en 2 años, Tomás pudo cambiar su silla de ruedas, pero la pregunta que les hago a ustedes para que la pensemos, si Tomás hubiese podido cambiar, ahora vamos a ver las 2 sillas de Tomás, ¿hubiese Tomás podido cambiar de dispositivo? El apoyacabezas fantástico que tiene aquí atrás no tenía ni lugar donde ponerlo Tomás en su silla, porque tenía tanta distorsión de este lado, que por supuesto vemos el soporte lateral de tronco que tiene de ese lado tan grande, pero no entraba, no es un tema de dispositivo o de recurso, es un tema de forma del cuerpo. Lo pueden ver las 2 rodillas mirando para adelante, con una pelvis que está mucho más nivelada, ni que hablar con esto que es la vida de Tomás, ojos abiertos, pudiendo girar su cabeza de un lado para el otro, volver a su vida de participación que estaba interrumpida por la pérdida de la forma del cuerpo. Yo hace 34 años que estoy en el área de la neurorehabilitación y la invitación un poco de esta charla era a pensar en estas 2 dimensiones del cuerpo, porque en estos 34 años yo sigo viendo cuerpos parecidos, mientras que los recursos tecnológicos han avanzado de una manera muy agradable, y si no acompañamos el cuidado de estos cuerpos para poder aprovechar esos recursos fantásticos que existen o que se pueden construir, no vamos a poder obtener los resultados. Entonces, las ideas finales, y con esto estoy terminando, que quiero transmitirles es esto. En primer lugar, considerar al cuerpo en sus 2 dimensiones. Por supuesto, no hablé de la situación de parado, pero cuando hablamos de 24/7 es pensar en las 3 posiciones principales como necesarias para el hombre, acostado, sentado y parado. El tema que no lo hablé tanto, pero que los vuelvo a convocar, esto del entrenamiento, lo hemos visto en este tiempo de cuarentena, en donde nos encontramos que lo que cerca las personas con limitaciones en su movilidad eran sus padres, sus cuidadores. Estas personas tienen que estar entrenadas en cómo proteger la forma del cuerpo, dándole sostén apropiado a su vida diaria, sobre todo en el descanso. Y invitarlos a que cuando pensamos en el uso de recursos, de productos, de dispositivos de apoyo, hacerlo siempre en un proceso que es el que nos va a permitir encontrar también dónde está no diría la falla, pero los desafíos que se nos van presentando cuando decimos, uy, esto no le sirve más, quizás ajustándola mejor, poniendo, entrenando,
cuánto equipamiento hemos encontrado en las casas que no sabían ni cómo usarlo, o que no lo estaban usando, y en nuestro checklist estaba, tiene bipedestador, tiene andador de no sé qué, y ni los estaban usando por falta de entrenamiento. Entonces, considerar que cuando nosotros estamos usando recursos de apoyo, tiene que estar dentro del marco de pasos para el uso de eso. Bueno, invitarlos, decirles, yo soy parte de más cursos en donde hay mucho entrenamiento específico para todo lo que es la provisión de tecnología para el posicionamiento de la movilidad, para el manejo y cuidado por 24 horas. Y bueno, como decían al principio, soy directora de Asistiva y nos pueden seguir en estas redes, Instagram y Facebook. Bueno, muchas gracias. Disculpen que no miré ni el tiempo. Espero haber llegado, que estén todavía todos ahí porque no los veo. Y por supuesto compartir ahora con ustedes ideas, preguntas, pero simplemente agradecerles que allí estén. Silvana, muchas gracias por toda la información que nos diste. Hemos recolectado algunas preguntas, pero antes quiero compartirles un saludo del patrocinador de la charla del día de hoy. Voy a compartirles el video. Buenas tardes a todos, mi nombre es Germán Bermúdez, gerente general de Soluciones de Movilidad Internacional SAS. De parte de mi equipo de colaboradores y de mi compañía le damos la gran bienvenida a este ciclo académico que el Comité de Rehabilitación de Antioquia y la Universidad CES han puesto a su disposición para un gran aprendizaje y desempeño en nuestras vidas y en las vidas de nuestros pacientes. Esperamos que sea de gran agrado. Soluciones queda a su disposición y nos pueden contactar a la página web que aparece en la parte de abajo con cualquier pregunta que tengan acerca de nuestros dispositivos y cómo podemos ayudar a nuestros usuarios a nivel nacional e internacional. Que estén muy bien y que pasen un excelente día. Muchas gracias a Soluciones de Movilidad. Silvana, yo te voy a hacer unas preguntas y pues vamos como interactuando como con las respuestas. ¿Te parece? Me parece bien, y si quedan preguntas, porque simplemente pasé a ver el chat que no lo había visto y vi que había muchas preguntas, yo no tengo problema si ustedes las guardan y me dicen, yo después les puedo contestar, Claro que sí. si identifican, si hacemos la concordancia como de la persona con la tecnología, pero en este caso de quién lo escribió, yo le puedo contestar si no llegamos a hacerlo ahora. Claro que sí. Claro que sí, vamos a recogerlas todas, yo ya las tengo aquí la mayoría, pero para darles respuesta, les recuerdo que en el aula virtual también tenemos como esa opción de foro cuando subamos el video de la grabación y ahí pueden todos como ver estas respuestas. Entonces la primera pregunta que nos hacían es, ¿cada cuánto un cuidador puede realizar los cambios de posición de una persona que no puede hacerlo por sí sola? ¿Y cómo se pueden acomodar sus laterales y cómo se deben hacer las movilizaciones? Perfecto. Bien. Nosotros, acá hay yo les voy a hablar de la situación de descanso. Seguramente me pregunta por la situación en cama. Nosotros en la cama, o sea, cuando dormimos, tenemos una función clave que es dormir. Es decir, hay una función, así como está la función de la alimentación, la función de la comunicación, está la función del descanso, de lo que se llama el sueño reparador. El sueño reparador, el sueño se da por ciclo de fases. Cada una dura entre 100 y 120 minutos. Se considera un sueño reparador por lo menos 4 ciclos seguidos de sueño. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad que a la noche, al dormir, salvo que haya alguna indicación clínica, que con eso no me meto, digamos, es decir, que haya, que esté bajo algún cuidado clínico específico, sino la persona lo que tenemos que favorecerle es el sueño seguido. No tenemos que tratar, o sea, ese es a donde vamos, o sea, a lo que tenemos que lograr. No que lo estén moviendo cada 2 horas, ni cada 3, ni cada 4. Es decir, que por lo menos duerma 8 horas seguidas.
Eso es lo primero, hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Por qué? Porque todos necesitamos. Hay una función que no le tenemos que preguntar al hombre si quiere o no quiere, que es la de dormir. No hay persona en el mundo que no necesite dormir. Entonces, la persona con limitación de movilidad también necesita dormir. Entonces, tiene que dormir seguido, cómodo y estable. Eso es lo primero. Lo segundo es decir que no hay ninguna razón, contestando esta pregunta, ¿no? No hay ninguna razón por la cual nosotros debemos movernos para dormir bien. Es al revés. Nosotros nos movemos porque estamos incómodos, pues ninguno de nosotros duerme con todos estos soportes, sino dormimos seguramente de costado, para arriba, para abajo, para donde sea, y nos cambiamos muchas veces de posición, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, nos movemos porque estamos incómodos y vamos cambiando de posición, pero no está relacionado el moverse con el sueño reparador. Con esto quiero decir que la recomendación es buscar que no lo muevan a la noche, que busquen una posición y todo es de a poco, es un camino. Primero hay que saber hacia dónde uno quiere ir y no quedarse y decir, bueno, yo estoy acostumbrada a moverlo cada 2 horas, entonces lo hago de esa manera. Yo quiero ir para ahí, pero estamos acostumbrados a moverlo cada 2 horas. Perfecto. Empecemos a saltearnos una movida, a buscar que él esté cómodo y estable, con estas especies de soportes, almohadas, distintos equipamientos que hay, y a partir de ahí empezar a aumentar el tiempo porque quiero llegar a que esté 8 horas en la misma posición durmiendo. ¿Se entiende? Perfecto. Con esa respuesta también dimos respuesta como a otra pregunta que teníamos sobre el tiempo que se hacían los cambios. Una segunda pregunta es cuando en un niño hay contractura en las articulaciones, ¿qué se debe hacer con estas posturas? Perfecto. Todo el manejo que va a este posicionamiento en cama es no invasivo, ¿no? O sea, esto quiere decir, no es mágica la solución. Igual, en términos que no es de un día para otro, es ir readaptando ese tejido. Entonces, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, y esto no lo mencioné porque era largo, acá hay una centralidad, cuando vamos a cuidar el cuerpo, hay una centralidad puesta en el tórax, es decir, que esté simétrico el tórax, y para estar simétrico el tórax tenemos el apéndice, la apófisis, el apéndice sifoide, perdón, el apéndice sifoide como muestra de que está en el centro, es lo que dialoga con la columna. Entonces, el tórax que esté centro, la pelvis nivelada, las rodillas en dirección a la espina ilíaca anterosuperior, eso nos está hablando de que las caderas están en su lugar, entonces vamos tratando de llevar con estas, yo le digo almohadas, pero no hay recursos de posicionamiento, digamos, o hay una toalla que se le puede con una venda hacer como un sostén que es bastante bueno para poder simular. Si uno piensa las manos son como la muestra perfecta de lo que necesitamos crear para el posicionamiento, que es estabilidad y confort. La estabilidad te la da algo duro, es decir, los huesos. El confort te lo da lo blando, es decir, lo de afuera. Entonces, lo que tenemos mullido de la mano. Entonces, esa creación de dispositivos, ¿no? Que por supuesto son recursos que se pueden comprar o se pueden hacer, pero muchos tienen que ver con espuma de distintas densidades, con toallas enrolladas, y buscar respuestas para sostener. Y esa contractura, ir poniéndola en una situación, por ejemplo, una rodilla que está así, cada vez se va a ir cerrando más. Cuando la ponemos mirando al techo, además de ayudar con la cadera, la gravedad va como empujándola a que cada vez se estire un poquito más, si la contractura es de rodilla. Marqué eso porque es el dedo que dar un ejemplo. Pero lo importante es ponerla en una situación donde sabemos que tenemos un masajeador constante, que es la gravedad, que vaya siendo su amiga.
¿eh? Si yo me pongo así, acostada para atrás, la gravedad me va abriendo el pecho. Si yo me pongo así, hacia adelante, la gravedad me lo va cerrando. ¿Se entiende eso? Espero. Perfecto, sí, sí, lo entendimos. Otra de las preguntas es, ¿qué hacer cuando el adecuado posicionamiento genera dolor o se pierden habilidades motrices por su adaptabilidad? Claro, exactamente. Es que el dolor está muy relacionado con la pérdida de forma del cuerpo. Generalmente, al perder forma el cuerpo, es decir, al empezar a tener contracturas y deformidades, esa es como la razón por la cual empezamos a aguantar menos en el posicionamiento. Entonces, el dolor, lo primero, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, decir, el dolor es algo que no lo podemos callar. Es tanto la información que yo hoy hablaba del centro de gravedad en cuanto a que como el dolor, que van por vías distintas, pero son dos vías que informan primero al cerebro. Es decir, yo no puedo decir a ninguno de nosotros con dolor o si nos sentamos arriba de una tapita y te digo, ponete a ver una película y te empieza a ejercer presión esa tapita en la cola, en la parte de abajo, enseguida te empieza a no interesar lo que estás viendo por el dolor. El dolor te informa primero, o sea, el dolor, entonces hay que sacarlo del dolor. Las dos situaciones que se la sacan del dolor, una es buscando que esa superficie de contacto sea más mullida, en cuanto a mullido, o que tenga una cualidad, por ejemplo, situaciones que son, no sé, o con geles o con aire, o sea, que tenga una cualidad que informe de presión al cuerpo más tardíamente, digamos, ¿no? Entonces, trabajar con la superficie de contacto es un consejo, y el otro es buscar la situación de posicionamiento en descanso, que esté más apoyado, y empezar a cuidar la forma del cuerpo por fuera de la silla que le duele. O sea, con el dolor no podemos negociar, hay que sacarlos del dolor. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Quedan otras pendientes, pero podemos responderlas por los correos electrónicos que cada uno tiene registrado en el aula virtual. La pregunta es, en relación con la alimentación, después de alcanzar mejoría postural con terapias, ¿hay alguna afectación residual de los órganos internos o de la vía aérea para facilitar vía oral? ¿Hay evidencias de mejoría del proceso alimentario posterior al manejo y cuidado postural? Sí, muchísimos. El cuidado postural, yo no mencioné que tiene 3 impactos. Haceme acordar igual que vuelva a la pregunta de la alimentación, pero tiene 3 impactos, que son la forma del cuerpo, mejorarla o restaurarla o evitar la distorsión, el dolor, es decir, disminuir el dolor, y se mide con escalas, y favorecer el sueño reparador. Esos son los 3, que también hay escalas para medir la calidad de sueño. Entonces, esos son los 3 impactos que tiene. Ahora, me estaban preguntando específicamente por la alimentación. Si nosotros pensamos, cuando yo hoy mencioné 2 palabras mágicas que son forma y función, relacionados de forma, pierde función. Si yo estoy encorvada, no voy a poder levantar el brazo. Lo relacioné. Pero, para contestar esta pregunta, me gustaría ampliar esto y decir que de la misma manera que hablé para lo musculoesquelético, se trata con todos los órganos. Cuando uno está distorsionado, está deformado el cuerpo, en donde se achican, si uno se toca las últimas costillas y la cresta ilíaca, es decir, la espina ilíaca anterosuperior, la cresta ilíaca, y uno encuentra ahí
un cuadrilátero, que están los órganos vitales, más allá de los pulmones que están adentro del tórax. Cuando uno habla de escoliosis, uno habla de que el pulmón perdió forma. No solamente perdió forma la columna, perdió forma el pulmón. Cuando uno habla de escoliosis, también habla que perdió forma ese cuadrilátero en donde está el estómago, el intestino, los riñones, todo, que además no está protegida porque ni siquiera tiene, en la panza no tiene cobertura como sí tienen los pulmones. Entonces, volvemos a pensar en estas palabritas, forma y función, también aplican para los órganos. Si uno va ganando forma, si a la noche puede estar la persona estirada con la máxima apertura entre las costillas y la cresta ilíaca, con los pulmones sostenidos para que puedan empezar a bajar el peso. Bueno, con los tubos, ¿cuántas veces están durmiendo así por la noche? Y pensemos en lo que es el tubo de la deglución, el tubo de la respiración que pasan por el cuello. Entonces, en la medida que cuidemos las formas, necesariamente viene, yo como digo, viene una mejor función. La forma, tanto para los órganos como para lo musculoesquelético, es la condición necesaria para la optimización de la función. No suficiente, no estoy diciendo puede ser necesaria y suficiente, no es suficiente. Muchas veces la función igual no aparece porque hay otros desórdenes, pero sin forma seguro que no va a estar optimizada la función. Se entiende el punto, ¿no? Que al ganar forma se ganan todas las funciones y aplica para los órganos. Bueno, creo que hemos terminado por el día de hoy. Esta sesión quedará grabada, se las compartiremos a todos los participantes, a quienes lograron ingresar y a quienes no. Nos disculpamos por demorado el ingreso, pero por temas de certificación no podíamos dejar ingresar a personas que no tuvieran el nombre que tenían cuando hicieron la correspondiente inscripción. Esperamos que para la próxima charla, el próximo jueves, podamos mejorar un poco en este aspecto y todos logremos renombrarnos a tiempo. Silvana, te agradezco tu apoyo, tu tiempo y todas las enseñanzas que nos has dejado el día de hoy. Hay mucho por aprender, pero esa es como la apertura a un ciclo que nos va a enseñar muchas cosas. Bueno, los felicito al comité, ya se los dije antes en privado, conozco la forma en que trabajan y todo, así que los felicito y sobre todo por organizar este tipo de encuentros que nos nutren. Ya nos seguiremos viendo, vendré como participante a los próximos. Claro que sí, a todos gracias por su participación y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Bien para todos.